todos aquellos que nos escuchan a través de las redes, bienvenidos a Tertulia Económica. Hoy estamos aquí en este escenario con mi estimado y amigo Hermógenes Casado. Bienvenido, estimado Hermógenes. Muchas gracias, señor director. Cuánto gusto saludarte y confiando en que tengamos toda una hora de compartir, pero debatiendo temas que sean de interés para los televidentes. De Tertulia Económica. Vamos a hoy le mandamos el tema a nuestro jefe Alcedo Ramírez y le gustó el tema. Sí. Le gustó el tema, así que esperamos que a nuestros televidentes también. Vamos a tratar un tema bastante importante porque parte de los aportantes en el Producto Interno Bruto y en la economía dominicana pues son las empresas que tienen capital de origen familiar. Hay compañías que se originan de capital privado nacional, de capital privado extranjero, y también hay capital gubernamental cuando se crea una compañía. Hoy vamos a hablar de estas compañías que su capital es de origen familiar, alguien que empezó una compañía y fue creciendo en el tiempo. En República Dominicana hay una importante número de compañías que son informales. Algunos dicen que el Banco Central de la República Dominicana dice que la informalidad de las pequeñas y medianas compañías está alrededor del 54-57%. La semana pasada veíamos un informe y decían que estaba más del 60%. Vamos a tratar este tipo de compañías. ¿Qué le parece ese tema, mi estimado Hermógenes? Yo creo que es un tema de mucha importancia, sobre todo por el medio donde lo vamos a debatir. En República Dominicana, las empresas, en su mayoría, que son de capital local, pues tienen un origen patrimonial familiar. El abuelo la fundó el padre, la sigue el siguiente núcleo generacional. Y hay muchos temas que estoy totalmente seguro van a agradecerlos, los debatamos, los clarifiquemos y sobre todo saquemos la parte buena y lo que pueden ser los consejos para la mejoría. No es un pecado que la empresa sea familiar, no señor. Están los pros, están los contras, pero al final yo creo que los pros superan los contras porque encima de la rentabilidad se suma la pasión. Ya hablamos del origen, pero también podríamos hablar, y le propongo que desarrollemos temas como gobierno corporativo, como control interno. Correcto, control interno y gobierno corporativo junto a temas como... Además de tecnología, por ejemplo. Junto a temas como continuidad de negocios, negocio en marcha. Negocio en marcha. Negocio en marcha, o sea, cuál sería la visión para preservar. Y vamos a mirar qué brechas de pronto hay entre un capital que sea de origen familiar y aquella que sea de origen privado. Sí, cómo duele cuando tú viste surgir esa empresa, crecer, desarrollarse y, digamos, reputarse en el mercado. Cómo duele cuando tú incursionas en una negociación y que ves que pudiera haber un riesgo o que la rentabilidad no es la esperada. Y cómo se ve desde otra óptica cuando tú te ves no como un aliado de negocios, sino como alguien que va pasando por ahí temporalmente bajo el epíteto de empleado. Se dice que las compañías de origen familiar se va muy bien a la siguiente generación, pero ya en la tercera generación muchas veces desaparece la mayoría y básicamente porque no hay definido un gobierno corporativo, un tema de control interno, un tema generacional, pero bueno, esto es uno de los temas que queremos desarrollar con ustedes en el siguiente segmento. La magia está en ver cómo tú logras mantener una asociación de la marca con el consumidor al mismo tiempo que
te moderniza en un punto tal que te haga competitivo en el mercado, sobre todo en el mercado libre como es en la actualidad, donde cualquiera puede venir ahora mismo de Japón y ofertar el producto que tú estás fabricando acá. En República Dominicana hay muchos casos de éxito, o sea, desaparecen muchas compañías que son de origen familiar, pero también hay muchos casos de éxito en República Dominicana. Sin embargo, este y otros temas los vamos a tratar en el desarrollo del programa. ¿Qué le parece? La tertulia económica de esta fecha. No se nos salgan, quédense ahí. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Regreso nuevamente en su programa Tertulia Económica. Hoy estamos hablando de las empresas que tienen capital de origen familiar. Vamos a mirar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, qué brechas hay entre una compañía que tiene su capital de origen familiar y aquellas que tienen básicamente no familiar, es decir, puede ser de inversión extranjera, puede ser de inversión gubernamental, porque también hay compañías gubernamentales, por ejemplo, las sedes, el banco de reservas es una compañía que tiene capital de origen gubernamental, ¿sí? Bueno, sí, es el banco comercial oficial del Estado, donde se depositan y se giran los pagos del Estado. No hemos sabido que en el banco X haya una cuenta de nómina del Estado. Están todas alojadas y por eso es el principal banco comercial del país. Recibe dinero a veces gratuito y tiene la oportunidad de mercadearlo. Pero hay muchos ejemplos de empresas familiares, incluso dentro, como señalas, dentro del esquema gubernamental, porque en la dictadura, la malvada dictadura que vivió República Dominicana durante 31 años, una secuela de empresas fueron creadas a la sazón de la voluntad del dictador. Y esas empresas con su desaparición pasaron a un consorcio que se llamó CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que en el paso del tiempo pues se fueron privatizando y ese sería otro tema. Pero ¿qué sucede? Que esas empresas eran regenteadas principalmente por la familia del dictador y en la medida que desapareció la dictadura, pues asimismo pasaba la administración a manos de políticos que pudieran de alguna manera mantener una estructura familiar dentro de ella, aunque el capital correspondiera ya a una declaración de herederos, digamos así, o una incautación estatal. De acuerdo. Uno pensaría que las compañías de capital, de origen capital familiar, pues son compañías pequeñas,
pero en República Dominicana hay ejemplos de grupos económicos como, ¿cuáles usted recuerda aquí en República Dominicana? Corripio, por ejemplo. Corripio es un ejemplo, ya prácticamente Inicia es... ya regenteada por los hijos, sí, y por los nietos también. Está el grupo SID, Sociedad Industrial Dominicana. Como por ejemplo Mercasit. Ese es Mercasit, grupo SID. Sí. Y otro grupo, como es el caso de los inversionistas en la industria azucarera, que son los Vicini, que desde los 1800 tanto, pues ha estado bajo la regencia de la familia, y que por el Bravo, primera por ejemplo, vez, también es de origen familiar, el capital. Exacto, y que proviene de empleados de supermercados, o sea que abrieron su propio camino. Es así. Y decía de la familia Vicini que es un grupo que se mantuvo bajo detrás del telón, hasta que en los últimos años pues algunos han sacado la cabeza y han tenido vigencia a veces hasta política, pero sobre todo social y deportiva. El caso de Don Felipe. Sí, estas compañías originalmente son micros, minis, medianas compañías. Yo diría que hay de todo. Y pues los ejemplos que hemos colocado ya son casos de éxito. Sí, en estos momentos tenemos el caso de el grupo Muebles Omar, que ya el padre ha pasado a una categoría de asesor, y entonces los hijos se distribuyen la administración de esas empresas. Esto es naciente, o sea que quiere decir que no es que sucedió hace 50 años, 40 años, 100 años, sino que va en evolución, y cada día mayor cantidad de empresas pasan a manos de una generación nueva, y muchachos que adquirieron la licenciatura o el doctorado bajo la sombrilla de esas empresas, y que hoy por hoy la están regenteando. Las compañías de capital de origen familiar normalmente se podría en su mayoría poder decir que son minis, micros y pequeñas compañías, aunque ya nombramos que hay grupos económicos importantes en República Dominicana. Estas compañías... En casos de los supermercados, una cadena de supermercados que los Cuesta, y que están como el pulpo, con brazos en todos los segmentos de la economía, fue un colmado que comenzó en Ciudad Nueva, y ellos se dan el lujo, la satisfacción de presentar la fotografía, sobre todo en algunos puntos de ventas más antiguos, como el caso de la avenida Máximo Gómez, donde comienza cerca del malecón. Y es que esas compañías, que lo que son las micro, las mini, las medianas compañías, aportan más del 70% de la carga laboral en el país. Aportan, al menos las compañías de origen familiar, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Es decir, que son un motor de la economía. El tratar este tema es porque llamar la atención de algunas fortalezas que tienen, pero también de algunas oportunidades de mejora para que puedan trascender en el tiempo. Por ejemplo, el tema de gobierno corporativo. Sí, porque traer a cuentos la situación de las exitosas sería como traer el 50% del pastel, pero el pastel no cortado en la forma tradicional, sino transversal, donde no vas a poder probarlo todo. Entonces, también hay proyectos que han sido fallidos, y se debe precisamente a una estructura familiar débil, con autoridad débil, y que justamente el advenimiento, la inserción del gobierno corporativo pudiera de alguna manera haber evitado ese colapso. El gobierno corporativo es un poco, y no un poco, es, yo diría, completamente inverso a la gerencia autoritaria.
donde hay una cabeza y todo gira alrededor de esa cabeza, y como dicen por ahí, el día que falte la cabeza ya no tenemos cuerpo. Ahí podríamos decir que la mayoría de las compañías de capital familiar podrían tener, digamos, unas 3 etapas bastante definidas, y la primera es la informalidad. La informalidad en el sentido de que el fundador es el que toma todas las decisiones, y toda la compañía y todo el gobierno corporativo, si se le pudiese llamar a eso gobierno corporativo, giran en torno a que autorice o no autorice. Y la segunda etapa es cuando ya empiezan los controles, y la última es cuando ya hay profesionalización, que ya usted mira a un grupo como el Vicini, el Corripio, etcétera, pues obviamente ya tienen un gobierno corporativo, usted ya va a encontrar una junta directiva, usted va a encontrar comités de auditoría, etcétera, pero es porque ya son compañías que son maduras. Al inicio... ¿Cómo tú logras el punto de formalidad sin un gobierno corporativo dentro de una empresa familiar? El señor, el fundador, el presidente, el gestor del proyecto, el que sabe del negocio, el que puso los cuartos, como decimos en República Dominicana, quiere entrar al almacén y quiere tomar un ítem porque se lo va a regalar a alguien. Entra, se olvida de que hay un encargado de almacén, de que hay un inventario perpetuo que hay que descargar. Y a lo mejor ni siquiera pregunta por qué él tiene la llave. O fue un domingo y abrió y lo hizo. Entonces, ¿cómo tú lograrías, sin la vigencia de un gobierno corporativo, poner la casa en orden bajo ese esquema? O la pregunta al revés, ¿cómo un gobierno corporativo pudiera venir a mitigar esa debilidad, que al final es una debilidad de control? Debe haber un cambio de mentalidad, definitivamente tiene que haber un cambio de mentalidad, en el sentido de que la primera generación, que fue ese fundador, y él dice, yo fundé esta compañía de la nada, yo estaba, como usted mismo habló de ese ejemplo que dice, eso fue un colmado, y ahora mire que tengo este emporio, tengo esta organización, tengo este grupo económico. Esa persona que empezó, muy seguramente no va a tomar consejo, no va a querer que alguien le diga que hay una mejor técnica, o que hay un marco económico importante, o que hay un marco de control interno que pudiera aportarle. Sin embargo, hay algo que sí es positivo, y que muchas veces este empresario envía a sus hijos a estudiar, los envía al extranjero, y muchas veces conozco ejemplos de compañías familiares que primero mandan a sus hijos a otras compañías similares para ver cómo se comportan, y si tienen éxito los traen a su compañía. O sea, si esos hijos no tienen éxito, no los traen a su compañía, hasta que no demuestren que son directivos, que tienen resultados, que pueden manejar una compañía de ese tipo o similar, no los traen. Y esa sería una segunda etapa, donde ya esa persona viene con estudio, viene con experiencia, viene con mejores prácticas, y es donde la compañía familiar empieza, por ejemplo, a establecer un gobierno corporativo, un sistema de control interno, ya se da cuenta que la tecnología es importante, la ciberseguridad es importante, es decir, que hay que invertir en otras cosas. ¿Qué pasa? Ese fundador está concentrado normalmente en vender, pero no está concentrado en sostenerse en el tiempo, porque él dice, así como yo lo hice, lo volveré a hacer. ¿Qué piensa usted, mi estimado hermano? Bueno, yo creo que el concepto de negocio en marcha, que es la visión a futuro del negocio, debe ser el estandarte sobre el cual se administra la empresa. Lamentablemente, la empresa familiar probablemente no esté regenteada por personas que han tenido los estudios universitarios o técnicos que le permitan poder hacer las predicciones y poder anticiparse a los riesgos. Entonces, basados en que son empíricos,
tú le propones un cambio y te pueden decir, bueno, pero esta empresa tiene 50 años siendo exitosa y lo bueno no se cambia, lo bueno se mantiene. Entonces tú puedes preguntarle, pero lo bueno se puede mejorar. Hay un escalón hacia arriba que se llama lo excelente, o lo excelso, o lo supremo. Mire a ver si existe. Entonces, uno de los obstáculos mayoritarios pudiera ser precisamente la visión de futuro que tenga esa, y para eso está la debida asesoría financiera, la debida asesoría fiscal, la debida asesoría en materia de control, de procesos. Lo que habría que vencer es hasta dónde esa empresa, por no decir esa persona, quiere abrirse y permitir que esos profesionales tengan el conocimiento pleno del negocio y que no sean, o de la administración, o del giro, de las estrategias de negocio, y no sea dosificado de, mira, voy a abrir un certificado en el banco El Rinconcito de Rincón y ¿qué tú me sugieres que negocie? ¿Cómo tú me puedes acompañar a negociarlo? Pero no hablamos de tu flujo de caja, no hablamos del origen de esos recursos, tus proyectos de crecimiento futuro, hacia dónde tú diriges la empresa. Y sucede que yo te estoy diciendo, yo lo veo bien y vamos a negociar una tasa US dólares 6%, que es muy buena. Y a los 6 meses tú dices, señor asesor, me están vendiendo un solar en la avenida John F. Kennedy, donde pienso poner la sucursal o la representación de la línea de Japón de la marca X, de la marca Honda, de la marca Toyota, etcétera, etcétera, o cualquier otro giro que no sea el de vehículos. Usted me dijo que colocara este dinero, yo lo iba a poner, yo pensaba ponerlo a la vista, con vencimiento a 30 días, y usted me aconsejó que lo pusiera a 36 meses para conseguir una tasa y ahora me están poniendo una penalidad que estoy perdida. Me están devolviendo menos dinero del que, señor asesor, usted qué pasa. Usted no me dijo que usted tenía ese plan a futuro. Entonces, el conocimiento pleno, la apertura de esa gerencia familiar hacia el metiche, que es el asesor, es básica para que sea exitoso el servicio que tú le prestas y que redunde, que se convierta en beneficio, en rentabilidad, en oportunidad para esa empresa familiar. ¿Usted sabía que las mejores prácticas de gobierno corporativo nacieron de grandes quiebras? Le voy a decir las mejores prácticas de control interno y las mejores prácticas que ahora las acoge y las sugiere la Organización para el Desarrollo Económico y Cooperación Económico, que es la OCDE, nació de esas mejores prácticas como costo control interno, por ejemplo, ¿sí? Salieron de fraudes importantes, por allá en 1800, alguna cosa. Emulado por Sarbanes-Oxley, por la ley Sarbanes-Oxley. Sí, y no, la ley Sarbox fue después. Sí, estamos hablando de 2003. Exacto. El Coso Report está la versión 2013, que fue, claro, antes de eso estuvo la 2013. Pero es una pérdida de la autorregulación tanto de la empresa como de la profesión. Y antes de ir a la pausa le voy a contar algo. Por ahí va un señor que de apellido Maxwell. Él era una persona que era un multimillonario que tenía muchas compañías, pero era una persona que era muy dada a hacer fiestas, reuniones, etcétera, y las fiestas eran a todo dar. Y a él no le importaba el gasto, a él lo que le importaba era estar con las personas que quería estar, y pues contrataba yates, aviones, castillos, etcétera, y todo era con cargo a su grupo económico. Llegó un momento de que tuvo demasiada deuda y ya los bancos no le quisieron prestar y
¿por qué ahora las pensiones se depositan en un fondo de pensión? Antes no, antes la compañía era la que tenía que tener su propio dinero, plan. su propio plan, que todavía algunas compañías o entidades tienen eso. Él dijo, no, yo quiero que de esas pensiones de mis empleados, y él tomó más o menos $2.000 millones de su tiempo, y quebró su compañía, su equipo, su grupo económico. Sí, hay ejemplos de banqueros que utilizando el dinero de los ahorrantes, pues tomaban decisiones en las nubes, Sí. y en yates, en las olas, y también ejemplos de banqueros que no iban a una reunión sino llevaban un costosísimo regalo con cargo a la empresa, a los participantes en esa reunión. Hoy por hoy no existe ninguno, o ya unos fueron producto de la liberación de la cárcel y las marcas desaparecidas. Sí, ese tema de gobierno corporativo, este tema de control interno, el tema de tecnología, ciberseguridad, que afecta a las compañías de capital familiar, pues lo vamos a seguir desarrollando en el próximo segmento. No se pierdan. Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación, y en cada lugar, y en cada esquina, y en cada podio, llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Continuamos en este subprograma Tertulia Económica. Continuamos con cuáles son aquellas oportunidades de mejora, pero también cuáles son las ventajas de estas compañías que tienen capital de origen familiar. Estábamos hablando de gobierno corporativo, decíamos que el gobierno corporativo apareció alrededor de 1800, el siglo XIX, y precisamente fue porque alguien que era multimillonario, que tenía también unas debilidades de juego y tenía unas debilidades de hacer sus bacanales, etcétera, pues consumía dinero de su compañía, aunque era multimillonario, hasta quebrarla. Tomó dinero de sus empleados y pues por la magnitud del dinero que tomó, digamos que desestabilizó en su momento a todo un país. Y si hay un gobierno corporativo, todo comienza en un presupuesto, porque el gobierno corporativo es sinónimo de descentralización. Gobierno corporativo básicamente, por definición, básicamente es pues todo aquello que políticas, procedimientos y estructura de la forma como se toman decisiones. Es decir, que se pasa de una persona que toma decisiones a todo un gobierno corporativo, a toda una estructura, un consejo de dirección, una junta directiva, un comité de auditoría, un comité de riesgo, etcétera. Por eso digo que todo comienza en un presupuesto, porque
Iniciado el ejercicio contable, financiero, fiscal, necesariamente debe haber una aprobación previa para cada área de la empresa donde el gobierno corporativo autoriza o desautoriza o modifica, legisla respecto a ese presupuesto, y después de aprobado, esos órganos descentralizados tienen como misión ejecutarlo. Y de eso es mucho también, por mucha, digamos, se desprende muchos otros conceptos, muchas otras teorías, como por ejemplo el modelo de las 3 líneas. El modelo de las 3 líneas, de acuerdo con el control interno, la primera línea es esa junta directiva, es ese gobierno corporativo, Claro. que es el que toma decisiones y se divide las decisiones porque, pues, digamos, si van a comprar activos, hay un comité de activos. Si van a invertir en instrumentos, pues hay un comité de riesgo, hay un comité de inversiones. Si vamos a hablar de auditoría, de estados financieros, hay un comité de auditoría. Entonces, todo eso hace que, sin importar que posiblemente el presidente de la junta directiva sea el fundador, pero ya no es el que toma las decisiones, sino ya es un otro asesor. Hay compañías de las cuales su propia junta directiva sacó a su propio fundador. Apple, por ejemplo, a él lo sacaron de su propia junta directiva. Microsoft también le pasó eso, porque a lo mejor lo que se había definido, él no estaba de acuerdo con lo que el gobierno corporativo, no estaba de acuerdo con lo que el fundador estaba diciendo, y entonces empieza a pesar mucho más la continuidad de negocios. Usted hablaba de la empresa de negocio en marcha, a que las decisiones solamente los tome una sola persona. Sí, gracias a Dios que esas diferencias y que decretaron su salida son conceptuales, porque hay otras que es no incompatibilidad conceptual, sino la comisión mal manejo de los recursos, de desviación, como usted señalaba ahorita, el caso del uso desmedido de fondos para actividades que no son reproductivas, que no incrementan el capital, el patrimonio empresarial. Ahora, veamos la empresa familiar dominicana, pero pequeña. Esa tiene como el sinónimo de emprendedurismo. Entonces, ¿cuánto tiene que invertir una empresa familiar dominicana, mediana o pequeña, para poder conseguir un gobierno corporativo y para poder quitarse de la memoria de la cabeza de que el que no es apellido Rincón no debe estar aquí dentro, y que usted rompe la esencia, y que es un órgano extraño en el ojo derecho? Usted acaba de tocar un tema bastante importante, y es la constitución de las compañías familiares. Y en República Dominicana se ha reconocido que ha habido mucha tramitología o burocracia al momento de poder constituir una compañía. El director general de la DGI dijo que básicamente una compañía que se formaliza tiene que cubrir aproximadamente 400 tipos de trámite, y que él pues tiene la iniciativa de que, por un lado, reducirlos y por otro digitalizarlos, y esos aspectos es importante. También estábamos hablando de que la ley 3026 reduce o elimina los anticipos a los impuestos, La ley anticrisis. Y también elimina los impuestos para aquellas compañías pequeñas que están iniciando. Eso es importante. Elimina los anticipos. Anticipos por un lado, sí. y los impuestos para aquellas que... Los impuestos de constitución. De constitución. Los impuestos de constitución, el capital, el impuesto al Exactamente, capital. para que aquellas que se están constituyendo Sí, por primera vez. En realidad no significa ninguna suma
importante para el Estado, porque una empresa familiar se puede estar constituyendo con 100,000 pesos. Exacto. Y hurgando en la Cámara Americana, en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, encontramos que los 100,000 pesos ya no son necesarios, que tú puedes constituirla con un capital menor hasta 25,000 pesos, con lo que fuese. Entonces, esa empresa que está constituida con un capital ínfimo, generalmente adquiere la categoría, y reitero, de emprendedurismo, y tiene que dar el salto a la organización. Y una empresa exitosa es aquella que nació organizada. Entonces, reconoce y cree en tu proyecto y reconoce que en principio es posible que tú cierres con pérdida. Esa pérdida quiere decir no solamente absorción del aporte patrimonial inicial, sino la necesidad de inyecciones blandas a futuro, porque tú crees en tu proyecto y tú sabes que lo vas a recuperar dentro de X tiempo. De ahí viene quizás el andamiaje sobre el que se sustenta la valoración de las empresas, porque no es la cantidad de clientes que tú tengas ahora, no es necesariamente el volumen de ventas con que tú estés operando ahora y los márgenes de beneficio, sino visto a largo plazo. Yo invierto, tú le pones un sobreprecio a tus acciones, yo invierto en ese sobreprecio mirando que en X tiempo, voy a usar el término plusvalía, va a tener un incremento, una plusvalía, que no solamente voy a recuperar mi inversión, sino que la voy a multiplicar. Sí, en ese tipo de compañías, o cuando hay una venta de una compañía, normalmente no se establece el valor razonable, sino que se establece lo que se llama el valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Se proyectan unos estados financieros, menos de 10 años, 5 o 10 años, y se hace algo que se llama traerlos a valor presente. ¿Sí? O sea, se proyectan y luego se hace diferentes formas de modelar, y luego, pues... ¿Cuál sería el crecimiento porcentual dentro de X cantidad de años para traerlo al día de hoy? Y exactamente esas son... La empresa que tiene 100, a lo mejor viene a 175. Y exactamente digamos, esa tasa con la cual se trae, que es la tasa de descuento, para poder comparar hoy el valor razonable con el valor presente y determinar y llegar a un acuerdo entre comprador y vendedor, cuántas veces de esas está dispuesto el comprador a dar o a invertir, y cuántas está dispuesta a ceder el que compra. Por eso decía que creer en tu proyecto pudiera ser el fundamento para la valoración de la empresa, porque tú estás mirando a futuro. Sí, ese puede ser un tema de valoración de empresas que podemos traer en un siguiente tema. Pero por el momento continuemos con el tema de las empresas familiares. Usted hablaba de los controles internos. Del control interno. Y yo le ponía un ejemplo del dueño que entró un domingo y sacó una mercancía porque le iba a donar o le iba a dar un uso personal. Vamos suponiendo que se trate de una licorera y que él tenga una fiesta. Y entró y se llevó 5 cajas de yo no sé qué bebida e insumos para la fiesta. Y el sistema ni se enteró. Entonces después viene un faltante de inventario. Que se lo atribuyen a la persona que estaba asignada o responsable del inventario. Y entonces él va a decir, acuérdese que aquí varias personas tienen llave. Sí. Y entonces va a venir su despido porque acusó al presidente. De eso, en mi desarrollo profesional ha habido muchos casos en los que sí, he encontrado que un presidente de una compañía, así como usted dijo, un domingo fue y le dijo a alguien, ábrame esa bodega, y él se la abrió y él se llevó una caja. Pero todo el sistema de control interno lo monitoreó, es decir, había cámaras,
Había un guardián que había un guardia, había un récord de quién entra, había un récord de cuándo se abre la bodega, había un récord de qué sale de la bodega. Entonces todo eso hizo que el control interno se pudiera documentar que eso no lo hizo un empleado, que eso lo hizo. Y es una conducta de único dueño, porque cuando se trata de una sociedad donde usted es dueño de un 50% y el otro es dueño del otro 50%, bueno, pero si tú entraste y usufructuaste, no voy a decir indebidamente, pero unilateralmente, 100,000 pesos de inventario, bueno, pues entonces déjame yo hacer lo mismo, que quebremos esta cosa. Sí, por ejemplo, ha pasado que, digamos, un socio no tiene familia y el otro socio tiene mucha familia. Sí. Entonces, cuando se va a hacer fiesta en el socio que tiene una familia abundante, él dice, no, pues tráigame de ahí ciertas cajas del producto y vamos a hacer un regalo, y así sucesivamente se consume el inventario. Esto va en detrimento del otro socio, porque cuando se va a mirar, pues hay un faltante de inventario que va a ir contra el estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados. Un impacto fiscal, y eso no declarado. Y a lo mejor viene una inspección de la DGI, etcétera. Lo importante es que cuando se va a distribuir dividendos sobre la utilidad, pues se reparte, si éramos 50 y 50, se reparte sobre la utilidad, pero es que la utilidad ya me la consumí yo, con todos mis amigos o con todos mis familiares. Eso es parte de las debilidades que hay en una falta de control interno y en una falta de gobierno corporativo. De ahí que hay socios de administración y socios de capital. Sí. El socio de capital no interviene en la gestión administrativa y tiene que creer mucho en el socio de administración sobre la pulcritud en el manejo y la calidad del gasto en que está incurriendo la empresa. Pero también puede suceder que ese socio que no tiene la administración, que el socio de exija que él es el que elige al auditor externo y elige al auditor interno para que sean los ojos de esa persona. Bueno, pero vamos, ya me acaban de decir que tenemos que hacer otra pausa. Nos queda un tema de tecnología, por ejemplo, que es importante. No, y seguir martillando sobre la continuidad del negocio cuando papá se va. Ese es un tema importantísimo. Entonces, pues los esperamos en este mismo segmento. Quédense ahí que ya volvemos. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Estoy aquí con mi gran compañero y amigo Hermógenes Casado, que definitivamente el tiempo se va rápido, pero vamos a aprovechar para continuar
con ese tema que usted acaba de nombrar y es Cuando papá se va. cuando el papá se va, es decir, la continuidad del negocio. Estaba esa farmacia, la farmacia del pueblo. Todas las recetas médicas había que, era esa farmacia la que estaba surtida, la otra podían ser intentos de farmacia. Entonces, era una farmacia muy sólida, muy respetada y siempre estaba representada por el dueño. El hijo fue creciendo alrededor de la farmacia, estudió, se desarrolló, lo enviaron a la capital a estudiar. Claro, había capital, había suficientes recursos para mandar el hijo a estudiar. Súbitamente se fue papá, las leyes inviolables de la vida, nacer, crecer y morir. Y le corresponde a él, el único hijo, la administración de la farmacia. Lo primero que hizo fue que guardó la bicicleta que le había comprado su padre y compró un carrito del año, un carro del año. Entonces llenaba el carro de amigos, dentro del carro la bebida, y no tenían dónde ir y se ponían a darle vuelta al parque. Y ahí quemaban 1 o 2 tanques de gasolina, consumían y todo era con cargo a la farmacia. Pasó el tiempo, no había quien atendiera a la farmacia, comenzaron los faltantes de productos, te lo debo, te lo entrego, comenzaron los problemas de los precios, comenzó la calidad de la mercancía a decaer y a resumidas cuentas el hijo del heredero de la farmacia terminó siendo empleado de otra farmacia. Claro, porque por eso le comentaba que había, digamos, un plan de sucesión generacional dentro de las compañías, y parte del gobierno corporativo es tener, además de un plan de contingencia en caso de desastres, es un plan de sucesión generacional. ¿Cómo va a ser esa? ¿Cómo paso el balón? ¿Cómo paso el balón de una generación a otra? Porque la mayoría de las compañías que tienen capital familiar desaparecen en la segunda y tercera generación, sobre todo porque como a los hijos y sobre todo a los nietos les llega todo gratis, les llega todo muchas veces sin pedirlo, no saben cuál es el esfuerzo, entonces piensan que solamente tomarlo y ya. Y esa desviación está regida por la Biblia, porque te dice, del sudor de tu frente comerás. Entonces, si te llega como el maná del cielo, no te sabe a nada, no tiene costo y tú no tienes cómo valorarlo. Entonces, la mayoría de las compañías, si usted va, muy seguramente le hace seguimiento a estos grupos económicos que ya nombramos al inicio de este programa, pues la segunda generación está ahí, pero ha venido creciendo con el negocio. Conozco algunas compañías del sector familiar, de origen familiar, que desde pequeños se lo llevan a la bodega y ellos tienen que cargar las cajas y entonces los empiezan a rotar por todas las áreas, hasta que cuando crece él sabe cómo se empaca el producto, cómo se fabrica el producto, cómo se transporta el producto, y se conocen absolutamente toda la compañía. Por lo tanto, cuando ya llega el momento, son capaces de gerenciar esa compañía, además de que han estudiado y conocen, porque cuando usted hace, por ejemplo, un diplomado, se hace una especialización, un doctorado, un máster, etcétera, pues usted va conociendo mejores prácticas, se va interrelacionando con personas. Quizás es lo principal. Usted me dijo hace un momento que esa persona de la farmacia se relacionaba con otros que querían tomar licor. Exacto. ¿Sí? Mientras tanto, posiblemente esta otra se relaciona con profesionales que también tienen otras compañías. La forma en que hablan es qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y de quién esté usted rodeado le va a influir demasiado. Precisamente, la manera de pasar el balón adecuadamente no está
los fundamentos no están dentro de la empresa, están posiblemente en el hogar, ni siquiera en la escuela, sino en el hogar. ¿Con quién tú permites que en la infancia se junten tus hijos? ¿A quién tú eliges? Porque eres tú que haces la elección. ¿A quién tú eliges como amigos de tus hijos? Estoy hablando de la infancia, no de la pubertad siquiera. Entonces, ¿por qué tú como dueño de la farmacia permitiste que tu hijo buscara como aliados los ninis? O sea, ni estudian los que ni estudian ni trabajan. En Colombia están diciendo que van a cambiar los nini por los sisi. Los sisi, que debiera ser que sí trabajan y que sí estudian. Que cada quien tenga un rol productivo. Entonces, quizás te faltó eso en el caso, porque estos son casos que uno analiza. Te faltó esa parte, pasarte por todos los departamentos, como decía, enseñarte lo que es un horario de una farmacia, que puede ser hasta las 10, las 11 de la noche, hasta que, según establezca el horario, y pasarte por las dificultades de tener que desempacar y que quizás manejar la parte que prometiste hablar, que es el ordenador, cómo entra esto al sistema y cómo mi empresa está controlada por un sistema informático, que es tecnología. Hoy en día hay, y sobre todo ahora que hay inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Es emular el pensamiento humano. Ya es muy fácil hacer una foto suya, un video suyo, y a través de esa foto, de ese video, pues yo le puedo, usted manda a hacer lo que usted quiera hacer con esa foto, lo que usted quiera hacer con esa... A montarle voz. Absolutamente todo. Sí. Entonces llega un tema que se llama ciberseguridad, ¿sí? Lo que son los sistemas de información con un control interno, controles generales y controles de aplicación adecuados, y un plan de, digamos, adecuado de ciberseguridad, pues va a ayudar a algo que a usted le gusta mucho, es el negocio en marcha, la continuidad del negocio. La continuidad. Bueno, mi estimado señor Hermógenes, mire que yo disfruto mucho con usted hablar de estos temas, sin embargo, el tiempo se pasa muy rápido. Estoy muy satisfecho y aprendiendo siempre de esa cultura financiera que usted nos transmite, que no tiene precio. Gracias a Dios que ya no hay que andar con una grabadorita dándole a record y a play, porque estamos en las redes. Nosotros tenemos el canal de YouTube de Tertulia Económica, y ahí yo después me siento tranquilo a repasar esos conceptos y aprendo mucho. Se lo quiero agradecer y sobre todo le voy a rogar que no me mande factura, porque es impagable. No, usted ya me pagó con su compañía, y la compañía de mi estimado amigo Alcedo Ramírez, que espero tenerlo aquí, esperamos nosotros tenerlo aquí muy pronto para darle un abrazo. Por el momento, pues decirles a ustedes que esto ha sido todo por hoy, y pues los esperamos con otros temas mucho más importantes que este es importante, pero el que le vamos a traer es aún más importante. Claro, claro. En nuestro nuevo programa, el siguiente programa, Tertulia Económica. Nos vemos hasta la próxima.